Bienvenidos a Retrovisor Digital, un podcast para el diálogo y la deliberación. Crónicas, reseñas y entrevistas. Conversaciones con Ivonne Melgar. 50 más 1. 50 más 1. 50 más 1. 50 más 1. Vivimos en México una revolución silenciosa, así le llamo, de redes. Las mujeres están enredadas, digo yo, en México, y en todos los planos hay esfuerzos extraordinarios de mexicanas que se suman para visibilizar sus sueños, sus limitaciones y luchar en contra de estas. Uno de los mejores es la colectiva 50 más 1, que ha impulsado desde hace 3 años nuestra querida, admirada María Elena Orantes. La nena Orantes le llamamos cariñosamente y tengo hoy el privilegio de contar con ella en este espacio. Política, ex senadora de la República, ex diputada federal y líder de 50 más 1. Bienvenida, queridísima nena. Ivonne, preciosa, me encanta estar contigo. Antes que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. En nombre de 50 más 1, estamos muy honradas de participar en este podcast y poder juntas, pues, generar esta rebelión de visibilizar este lastre de la sociedad, que es la violencia por razón de género en contra de las mujeres. Efectivamente, bienvenida, mi querida nena Orantes. Cuéntame, ¿cómo se da esta espectacular organización que empieza entre conocidas y hoy tiene más de 3,000 integrantes, me decía Angélica de la Peña? Bueno, lo más interesante de esto, Ivonne, es cuando las mujeres descubrimos que pactos patriarcales durante miles de años no nos habían permitido sumar esta gran potencia que es la fuerza de las mujeres. Así que decidimos encauzar nuestra ruta por una agenda en común, con respeto profundo a nuestras diferencias y con la suma de nuestras coincidencias. Y bueno, nos dimos a la tarea, primero, como tú bien lo dices, de formar un grupo con mujeres en distintas disciplinas que buscamos los mismos objetivos, que vamos al mismo puerto de acción y que mujeres en todo México generamos sinergia, hicimos un match, nos agarramos de las manos, entrelazamos fuerte y decidimos crear 50 más 1. 50 más 1, que como tú sabes, representamos el 50 más 1 de la población total, que quienes hemos estado en las legislaturas hemos visto con tristeza guardar iniciativas a favor de las mujeres y de las familias por no alcanzar el 50 más 1 de la votación, y 50 más 1 porque decidimos poner la agenda de género en una organización, en una institución, en una coordinación política, en una empresa, en la banca mexicana. Y es así como hemos avanzado y como hemos entendido que solo juntas podemos lograrlo. Es un poco la conformación de 3 años para acá, tratando de trabajar una agenda para erradicar la violencia en todos sus rubros y para generar una igualdad sustantiva, tarea de todas nosotras con la paridad. Bienvenidas, bienvenidos a Retrovisor Digital. Hoy dedicado a conversar con 7 protagonistas de la gran colectiva que es 50 más 1. Una plataforma inédita en México y en América Latina que reúne a perfiles diversos y que en medio de un clima polarizado, como es el México de hoy, ha logrado conciliar a diversas voces procedentes de todas las opciones políticas del país, pero también con dedicación desde diferentes frentes a una agenda común, la de las mujeres. Aquí están reunidas empresarias, artistas, activistas, magistradas, juezas, consejeras, comisionadas, diputadas, senadoras, exdirigentes de partido, mujeres todas que se encuentran lideradas por María Elena Orantes. Continúa compartiéndonos qué es esta agenda que logra conciliar a perfiles tan diversos. Que todas nos respetamos y que nos admiramos profundamente y que además de diversas disciplinas
mujeres en la academia, mujeres en la empresa, mujeres en la política, en el poder judicial, magistradas, juzgadoras, podemos estar sentadas en una mesa porque nuestra principal tarea es darle seguimiento a lo que hemos hecho todas. Y bueno, el poder nos cuesta muy caro a las mujeres, en cualquier sentido, en cualquier lugar, en cualquier espacio. Tomar decisiones es lo más difícil, nos dan cuotas muy altas por cumplir. Y la mayor satisfacción es que podemos cumplirla con muchas tareas. Marcela Lagarde siempre nos dice, no es amarse, no es quererse, qué bueno que lo logran. Y la armonía de este colectivo creo que es un ingrediente más, pero el poderse respetar, admirar y ser sororaria con otras mujeres ha sido el mayor referente que a mí me da muchísimo gusto compartirlo contigo. Y seguimos, Ivonne, tristemente te lo digo, a 2, 3 décadas, 4, bueno, desde la conquista de todos nuestros derechos viviendo, pero además más aceleradamente y más visiblemente un feminicidio que asusta. Es terrible lo que está viviendo nuestra sociedad en estos momentos de impunidad, de la crueldad, de la muerte de las mujeres con odio por razón de género. Y es Margarita, y es Luz, y es Elibet, y es Claudia, y es Sofía, y es María. Y todos los días, Ivonne, son más y más las que se suman a la enorme tristeza de las madres que ven salir un día a sus hijas y que no las ven regresar. Y peor aún, querida amiga, desde la pandemia para acá, el 911 y todas las redes del call center de atención a la violencia no han dado abasto, porque los centros a donde pueden las niñas, fíjate lo terrible, y los niños tener un momento de paz y de cuidados que es su hogar, es donde han habido acosos, hostigamientos y abusos sexuales. Entonces estamos de frente a nuevas violencias, a la violencia vicaria, a la violencia con ácido. No salimos de este hueco tan terrible, de este abismo que nos lleva a una profunda oscuridad, y por eso este colectivo se ha dedicado a trabajar para que si una habla la podamos escuchar todas, podamos hacer nuestro este eco de la voz desesperada de mujeres que hasta que no sales a la calle y entiendes la voz de mamás que no encontraron en una oficina y en una atención a su dolor de ver impune la muerte de su hija, salen a las calles a expresarlo porque no tuvieron un espacio a donde hacer. No solo en la colectiva 50+1, sino también en la plataforma de Mujeres en Plural, Angélica de la Peña es clave para entender lo que se ha construido en los últimos años en México. Esta revolución silenciosa de la paridad, de la visibilización de la desigualdad entre los géneros, se ha construido en el Congreso y fue ella, una mujer de primera línea, en el hilvanar fino para contar con una legislación que pusiera en la Constitución mexicana el valor de la paridad, pero también el de la violencia política de género. Angélica, ex senadora, ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, militante, dirigente importante del Partido de la Revolución Democrática, bienvenida a Retrovisor Digital. Yo creo que 50+1 en estos 3 años que tiene de vida ha sido una organización de mujeres que se caracteriza precisamente por su diversidad y por su pluralidad. Mujeres de todas las tendencias políticas, de todas las esferas, empresarias, artistas, mujeres que tienen distintas trayectorias en ámbitos gubernamentales, en el Poder Judicial, en el Congreso. Mujeres que todas tienen una trayectoria de vida muy importante y que ahora prácticamente llevamos 28 capítulos estatales, tenemos una organización nacional y muchas comisiones temáticas que están funcionando, que tienen aglutinadas a mujeres que plasman allí toda su potencialidad y toda su experiencia en temas específicos. Yo creo que no hay ahora en el país una organización con estas características. Siempre que se decidió constituir 50+1, definimos con toda puntualidad que tendríamos que establecer respeto a esas diferencias, a esa pluralidad. Y aunque estamos compañeras que tenemos incluso diversos puntos de vista
¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, por la interrupción legal del embarazo. Hay quienes son contrarias a cualquier situación legal que pueda permitir un aborto, aunque sea de 12 semanas, y otras como yo, que estamos a favor de la ILE. Te pongo ese ejemplo, en donde estamos sentadas en la mesa, en donde discutimos, platicamos y siempre llegamos a acuerdos en donde está detrás el respeto. Me parece que eso es muy importante porque el 98% de los asuntos que vemos estamos totalmente de acuerdo. La paridad es uno de ellos. Estamos totalmente conscientes de que las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades, los mismos tratos a la hora de integrar los espacios de poder, tanto en el ámbito público como en el ámbito de la iniciativa privada, en la vida misma, para garantizar que sean realmente las mujeres sujetas de derechos plenos. Tenemos que hablar de un tema que ha cruzado las elecciones de México, sobre todo este año, la violencia política de género, visibilizada desde el Instituto Nacional Electoral, desde el Congreso. Hay una ley para castigar, inhibir, y también visibilizada desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está definiendo en cada caso cuándo se incurre en violencia política de género. Hubo en este 2022 un caso fundamental, el de Aguascalientes, donde todas las candidatas eran mujeres. Se enfrentaron en la mayoría de ellas al perfil ganador, a la candidata Teresa Jiménez de la coalición Va por México, y de ahí se derivaron diversos litigios donde hubo voces encontradas. Por ejemplo, Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, nos decía que hay que dejar que el debate entre mujeres se dé y que no podemos, bajo el argumento de la violencia política de género, inhibir el diálogo, la discusión y la confronta entre las políticas en México. ¿Cómo vives y valoras tú, Angélica de la Peña, quien impulsaste también la legislación en esta materia, lo que ha acontecido en los últimos meses en México? Conozco perfectamente bien la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque siendo diputada, junto con la diputada Marcela Lagarde, la hicimos, la escribimos, la impulsamos, y finalmente logramos que se publicara en febrero del 2007 en el Diario Oficial de la Federación. En el ínter de todos estos años se ha ido integrando esta nueva modalidad de violencia política contra las mujeres, porque las mujeres, a partir de la paridad, antes el 40-60 y después la paridad, pues ha fomentado que las mujeres estén más en los espacios de poder, pero también han estado enfrentando reacciones machistas, violencias terribles para impedir que las mujeres estén en estos espacios de poder. De manera que tenemos que ser congruentes las feministas cuando estamos hablando de que si les decimos a los hombres que deben cambiar sus actitudes y sus formas de trato contra nosotras, que son amenazas, son violencias terribles y que deben tener el mismo trato que tienen con otros hombres y vernos como pares, como sus pares, ¿por qué no pedirlo también para las mujeres? Me parece que el ejemplo que tú das de Aguascalientes, que yo lo viví porque yo estuve en la campaña, por cierto, apoyando a Tere Jiménez, y conozco perfectamente bien el proceso de cómo se fue construyendo y cómo fue la campaña, y claro que veíamos todos los días, desde que se arrancó el primer minuto de la campaña, spots con una estrategia de campaña para fomentar la cooptación del voto por parte de algunos partidos, en donde las mujeres que competían, pues empezaron a incurrir en infamias. Y así lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recombinó a que se retiraran todos esos spots. Yo no estoy de acuerdo, por cierto, con el comentario de mi querida amiga Patricia Mercado. Coincido en muchas cosas, pero en otras no. En una de las que no coincido es precisamente en esta valoración que ella hace porque justifica a su compañera de partido. Y me parece que nosotras, adentro de los partidos, para ser congruentes y consecuentes, no podemos permitirles a nuestras propias compañeras ni a nuestros propios compañeros, por supuesto, a que se comporten distinto a como nosotras estamos pugnando desde un Estado de Derecho
garantista que proteja los derechos de las mujeres. No podemos justificarlo porque se trata de colegas de nuestro partido y entonces ahí sí no aplica la ley. Me parece que eso es inadmisible. Cuando menos yo milito siempre en ser congruente adentro de mi partido, afuera de mi partido, y no me importa que tenga yo una relación personal con mis queridas amigas o amigos. Cuando se equivocan hay que decirlo, y cuanti más cuando se está afectando un marco legal como quedó claramente establecido, sentenciado por el Tribunal Electoral. ¿Cuál es el reto ahora? El reto es que tenemos que trabajar, y ya empezamos a hacerlo desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 50+1 que yo presido, te lo comento, y vamos a llevar un pronunciamiento, así lo acordamos hace 2 días, a nuestro Congreso Internacional que realizaremos el 2 y el 3 de septiembre en Vallarta. Ahí vamos a llevar un pronunciamiento específico para las mujeres que están en el poder, que llegan a los espacios de poder, para que sean las primeras en comprometerse en garantizar este Estado de Derecho garantista de las mujeres y de las niñas, y sobre todo tener una relación consecuente y congruente cuando se trata de proteger, de relacionarse con otras mujeres. No podemos permitir que se eche por la borda todo el marco legal que hemos construido para justificar porque se trata, las mujeres pues que se explayan y golpeen a otras mujeres, cuando me parece que hay reglas muy claras y legales que se tienen que respetar sine qua non. ¿Qué le toca a la sociedad civil, en este caso a una organización como nuestra colectiva, pues proponer, vigilar y visibilizar y difundir, ¿no? Pero ¿qué le toca al Congreso y qué le toca al Ejecutivo y al Poder Judicial en esta tarea, pues que apenas empieza, de castigar e inhibir la violencia política en razón de género? Fíjate que uno de los retos más importantes que tenemos ahora en nuestro país es precisamente que las instancias gubernamentales escuchen a la sociedad civil. En las democracias más avanzadas y consolidadas hay una concepción de una categoría importantísima que nosotros tenemos que trabajar, que es el gobierno abierto, el parlamento abierto, en donde las organizaciones de la sociedad civil puedan tener las puertas abiertas para ser escuchadas en sus propuestas, para coadyuvar en su corresponsabilidad en la construcción del desarrollo integral del país, y particularmente en lo que se refiere a los derechos de las niñas y de las mujeres. Por supuesto que 50+1 tiene una gran tarea, y en eso trabajamos todos los días. Más de 3,000 mujeres en todo el país organizadas en capítulos, en comisiones, para lograr que coadyuvemos, insisto, en este cometido y que tú has identificado con toda puntualidad. En eso estamos todos los días, querida Ivonne. ¿El Congreso qué tiene que hacer ahora? Te lo pregunto aprovechando tu experiencia, que has estado adentro y que ahora estás afuera y que puedes observar las lagunas que tenemos al respecto. Mira, quizás se vaya, voy a decirlo con toda contundencia porque tengo experiencia. He estado 2 veces como diputado federal y acabo de terminar como senadora en la legislatura pasada, y conozco perfectamente bien el Parlamento, y hoy veo al Senado de la República pues muy minúsculo respecto de lo que fuimos en la legislatura pasada. Es decir, hay puertas cerradas, se simula que hay un parlamento abierto que no lo hay, y ahí están las leyes que impulsamos publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y hoy vemos con mucha tristeza, y yo en lo particular muy preocupada, que muchas de estas leyes que son producto de propuestas de las organizaciones diversas de la sociedad civil hoy no están siendo evaluadas, y sobre todo no hay una garantía de su cumplimiento por parte de los otros poderes que tienen que aplicarla y que tienen que garantizar que se apliquen esas leyes. De tal manera que sí veo que hace falta tener un poder legislativo más autónomo, más independiente y más crítico de las instancias de la administración pública, porque esa es su tarea, revisar, pedir cuentas respecto de cómo se aplican o no se están aplicando los preceptos legales que surgen precisamente del ámbito del poder legislativo. Y en el caso del poder judicial, pues también necesita, lo voy a decir coloquialmente, ponerse las pilas y ser esa parte de este poder de la Unión que tiene que verificar que la ley se cumpla irrestrictamente. Me parece que
tenemos un retroceso en el país y desde el ámbito legislativo vamos a tener que volver otra vez a legitimar todos los procesos de constitución de un poder autónomo vigilante de que la ley que se inscribe, que se reforma, que se instaura, sea cumplida irrestrictamente. Vencer el silencio, toca, te toca. Vencer el silencio, toca, te toca. Sin miedo y con todo, mujeres hay que luchar. Doy ahora la bienvenida a mi querida Luli Quintero. Ella es presidenta de 50+1 en Coahuila, es representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México y en nuestra colectiva pieza fundamental, participante en las comisiones de violencia, en las comisiones de paz, pero además muy activa en el impulso de las campañas de 50+1, recientemente gestora que un gran compositor nos regalara la canción que hemos estado escuchando a lo largo de Retrovisor Digital en este episodio. Bienvenida, queridísima Luli. Mira, sí, muchísimas gracias. Fíjate que tuve la oportunidad de conocer a la nena Orantes, la presidenta del 50+1, y obviamente con mi trabajo en la Ciudad de México como representante del gobierno, coincidimos con la agenda de género, que como tú sabrás es algo que al final las mujeres vamos vibrando y vamos buscando y la vida te lleva a ello, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocerla, me invitó al colectivo y pues ha sido la verdad que un crecimiento muy grande en cuestión personal. Participaste, Luli querida, en Los riesgos de la democracia paritaria, una publicación muy importante que realizó 50+1 sobre cómo se estaba viviendo en los procesos electorales la paridad de género. Sabemos que ya es por ley que tengamos la paridad en todos los estados y el 50 y el 50 de candidatas, en ayuntamientos, en regidoras, en diputadas, en senadoras, en gobernadoras. Fue un estudio muy interesante y muy intenso, pero sobre todo también pues muy triste, ¿verdad? Al ver lo que pasaban nuestras amigas candidatas, primero para llegar a la posición de ser candidatas, y después aún siendo las favoritas, después viendo lo que tenían que pasar para poder llevar a cabo su campaña, y luego pues las que llegaron, gracias a Dios, pues bueno, pues bien, a pesar de todo, y las que no llegaron también, pues escuchar sus experiencias, apoyadas, que las dejaron solas, que muchas veces el mismo gobierno de estado pues va en contra. Vimos que en los ayuntamientos pues no se logró gran cosa, pues en todas las trincheras, no creas que fue un gran avance, a partir de que las plataformas ya están, de que la lucha está por medio del INE, de los tribunales, de los gobiernos, y pues sigue la lucha pues difícil. ¿Puedes compartirnos cómo se construyó la idea de esta nueva plataforma? ¿Cómo logras con el compositor que se construya esta gran letra que nos tiene muy entusiasmadas y que ahora pues está visibilizando el nuevo esfuerzo de 50+1 de que nos toca a todas y a todos romper el silencio? Efectivamente tengo la suerte de contar con la amistad de Bruno Danza, un gran compositor lagunero, y en nuestras múltiples reuniones en el cual es un hombre que le gusta, dentro de nuestra amistad, nos gusta estar creando algo que ayude, que favorezca, ¿verdad? Dentro del nicho del liderazgo que él tiene, de su talento tan grande, apoyar, y viendo sus canciones que me invite, estoy escribiendo las canciones para Lupita D'Alessio, y obviamente pues conozco su trayectoria y sé lo que escribe. Digo, ¿sabes qué? Me gustaría que te juntaras con la nena, la presidenta del colectivo, con la diva. Yo creo que es un tiempo que se está viviendo, que debemos de juntarnos y ayudar de una manera más pegajosa, ¿verdad? Cantando, que abramos eso, porque sabemos que hay demasiado todavía opresión en la manera de manifestar lo que está pasando, o sea, lo que nos pasa o lo que me pasa. Tengo la fortuna de crear una confianza en que me cuenten amigas, que sus hijas o ellas mismas o compañeras de trabajo. Entonces te vas dando cuenta que el silencio es una parte pues muy importante en el cual no se ha podido erradicar,
por miedo, porque crees que es normal lo que pasa, que así es y que eso debemos de aguantar. Y pues no, la verdad es que no es así, que tenemos que levantar voces, tenemos que hablar. Yo creo que los liderazgos son para apoyarnos entre unas y otras, mano cadena, ¿verdad? Bruno se suma porque inmediatamente él está en ese nicho siempre, dice, yo soy un gran defensor de la mujer, me gusta. Y él inmediatamente se puso a escribir, yo creo que no tardó muchísimo en darnos una respuesta. Yo quiero que el colectivo tenga esta canción y me quiero sumar con ustedes porque sé lo importante y sé que yo como hombre también quiero dar un éxito. Pedimos apoyo porque obviamente también se necesita el apoyo pues para poder llevar esos eventos, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora es tiempo de que somos muchas en el colectivo, que tenemos muchos espacios importantes y aparte muchísimas, con una experiencia que yo les he aprendido muchísimo. Entonces la campaña de Vencer al Silencio, yo creo que a todas nos pegó, es cantarla, es gritarla, es ponerla en todas las plataformas, especialmente para que la gente y las mujeres o cualquier niño o joven que tenga violencia se sume y diga, no tengo miedo y hay quien me respalde. A mí me gustó mucho tu discurso en Casa Coahuila cuando se lanza en la Ciudad de México la campaña de Vencer el Silencio, porque justamente hacía referencia a la importancia de que esfuerzos como el nuestro de 50+1 involucren a todas las mujeres, y es una preocupación que siempre se tiene en las organizaciones de mujeres líderes políticas, cómo hacerle para que esta convocatoria no se quede en las élites, se pueda compartir con la sociedad civil, y tú has tenido, por fortuna, la experiencia de ser enlace con la sociedad civil organizada, con las empresarias, con las activistas de diferentes fuerzas políticas. Y quiero, para cerrar, querida Luli Quintero, que nos converses, que nos compartas qué ha sido esa experiencia de ir tejiendo, como tú bien señalas ese verbo que a mí me encanta mucho, con otros sectores, con otras mujeres, la visibilización de las violencias y la necesidad de estar juntas. Exactamente, yo creo que esa sinergia que hemos aprendido entre nosotras es muy importante, y nosotros como mujeres tenemos que hacer lo nuestro, en verdad ayudarnos, en verdad levantarnos, y no entre unas y otras, no visibilizar esta lucha, porque es otra lucha que también en esta búsqueda de espacio, de poder hablar y poder decir, te das cuenta, ¿verdad?, que entre nosotras también luego hay violencia. Entonces unamos más fuerzas, abramos bien los ojos, que esta lucha está plantándose bien ante las leyes, ante los congresos, ante los senados, ante los mismos gobiernos. Entonces falta la nuestra también, no dejar que ese espacio se quede nada más como hablado, sino que día a día estar haciendo conciencia, diciendo, en verdad tengo que tener conciencia que mi hermana, mi compañera me necesita. En verdad estoy ayudando, en verdad estoy apoyando a las demás. Yo creo que esa es una reflexión que con Vencer el Silencio me ha quedado a mí en mi corazón, de no perder de vista lo que pueda hacer por mis compañeros. Y seguir contracorriente, vencer el silencio. Te toca, vencer el silencio. Te toca, di la verdad, ya no te dejes asustar. Estoy ahora con la diputada Mariana Gómez del Campo, ex senadora, presidenta del capítulo de 50+1 en la Ciudad de México, líder de Acción Nacional en esta ciudad en algún momento, una política con gran trayectoria, distinguida por su capacidad de diálogo con actores de diversas fuerzas políticas, y pues no es la excepción en el colectivo 50+1. Cuéntanos cómo ha sido esta experiencia tan plural de esta plataforma en un momento en que, sin embargo, el clima político e incluso el de la Cámara de Diputados que nos toca registrar y cronicar es tan polarizado y a veces excluyente y a veces tan difícil para propiciar el diálogo. Y sin embargo, una colectiva como 50+1 lo logra. ¿Y cómo se vive en el capítulo Ciudad de México? Estamos viviendo un clima muy complicado, un clima de violencia, en donde 11 mujeres son asesinadas al día. El tema de los feminicidios está a la orden del día. Y lo más importante, Ivonne, es que no podemos perder la capacidad de asombro, no podemos perder la capacidad de cuestionar, de levantar la voz. Y creo que la colectiva 50+1 llega en un momento
muy importante. No ha sido sencillo el trabajo en la Cámara de Diputados, una Cámara de Diputados efectivamente muy plural, pero con un grupo mayoritario que pues le hace segunda al presidente de la República, sin importar que se estén pisoteando los derechos políticos de las mujeres, sin importar que se estén pisoteando los programas que costó tanto trabajo impulsar, tantos años impulsar. Y bueno, eso es lo que está pasando hoy en Cámara de Diputados. Yo espero que para este segundo año de legislatura pues pueda ser mucho más productivo en cuanto a legislación pendiente a favor de las mujeres. ¿Qué estarías pensando que puede impulsarse en el Congreso en el próximo periodo, tanto en materia de paridad como violencia política por razón de género y violencias contra las mujeres en general? Bueno, yo creo que primero hay que señalar el por qué son tan importantes las reformas en materia de paridad, la modalidad de violencia política contra las mujeres en razón de género y bueno, y también tomar en cuenta que hay muchos obstaculizadores, esa es la realidad. En las leyes electorales mexicanas creo que hay un consenso general en procurar los derechos políticos de las mujeres, pero esto no puede considerarse suficiente porque la paridad debe permear en la idiosincrasia mexicana. La incorporación de la paridad de género como principio constitucional es importante, ya que se integra los valores superiores que están reconocidos hoy en la Constitución, que son aplicables a todo el régimen jurídico del sistema federal. Vale la pena señalar, Ivonne, que un parteaguas en el camino a la paridad fue la reforma constitucional del 2014 que incorporó en el artículo 41 la paridad de género en las candidaturas al Poder Legislativo federal y local. Representó esto un cambio de paradigma, el establecimiento de las bases para continuar con el desarrollo progresivo de los derechos de las mujeres. Hoy estamos en la legislatura de la paridad, en cuanto a números, Ivonne, pero la realidad es que no estamos haciendo valer esa paridad, no estamos haciendo valer esa fuerza de las mujeres. Tan es así que vemos en todas las posiciones de poder, de toma de decisiones, refiriéndome a la mesa directiva, refiriéndome a la Junta de Coordinación Política, casi en todos los casos las comisiones de mayor relevancia son encabezadas por hombres. Esa es una realidad. Entonces creo que tenemos un enorme, pero muy grande pendiente. De nada te sirve tener paridad en una Cámara de Diputados, en el Senado de la República, si en las posiciones de poder, en donde se toman las decisiones más importantes, no hay mujeres. Y esto lo digo porque en estos espacios, son tan importantes porque en estos espacios, a la hora del debate, a la hora de impulsar puntos de acuerdo, a la hora de definir cuál es el tema que se va a discutir ese día, la realidad es que hoy uno de los temas claves debiera ser qué está pasando con las mujeres en México, por qué están asesinando a las mujeres, qué está haciendo el gobierno para combatir la violencia, por qué no desapareció los refugios para mujeres que sufren violencia, entre muchas otras cosas. Y estos temas salen si con astucia nosotras las mujeres logramos en el debate del día a día colocarlo en la agenda, que es totalmente distinto a que desde arriba se defina que esa va a ser la agenda. Y esto en cuanto al poder legislativo, que es lo que a mí me tocaría. Por otra parte, ¿qué sigue y qué deben hacer los partidos, autoridades electorales, las organizaciones para que el marco jurídico se respete? Pues los partidos políticos no deben relegar el papel de la mujer, deben empoderarla, promoviendo perfiles idóneos para cargos de mayor responsabilidad política. Tenemos enormes retos dentro de los partidos políticos, hay que echar un ojo cómo están hoy las dirigencias de los partidos políticos, cómo estaban en el pasado, realmente cuántas mujeres han presidido los partidos políticos más fuertes de México. Hoy, y aquí sí pongo una palomita al Partido Acción Nacional, hoy la mitad de los comités directivos estatales del PAN están presididos por mujeres. Efectivamente, Mariana Gómez del Campo, me llamaba la atención que recién este mes, apenas en julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ordena
al partido de Morena que establezca la paridad en la dirigencia de los órganos estatales de ese partido, y efectivamente ustedes lo habían adelantado en el PAN este año, creo, lo cual habla de que sí es una agenda inescapable, aunque, como bien lo ilustras, los hombres aprieten la pierna. Totalmente, es una agenda que ya no pueden hacerse de la vista gorda, como se dice coloquialmente. Los partidos políticos tienen que entrarle fuerte al tema, tienen que impulsar, y tenemos que impulsar entre todos una visión de igualdad y de paridad, tomando en cuenta, Ivonne, que hay diferentes tipos de feminismo. Las mujeres no pensamos igual, pero en lo que coincidimos es que nuestros derechos sean respetados, tener cancha pareja con los hombres, así como todo lo que implica equidad salarial, igualdad de oportunidades, combate a la violencia hacia las mujeres. Por eso es tan importante, ¿no?, este término que a algunos les molesta tanto, el tema de la sororidad, el generar redes, el generar las colectivas de mujeres, que juntas podamos hacer visible la violencia que estamos viviendo hoy en día las mujeres. Levantar la voz, apoyar a las víctimas, apoyar a los familiares de las víctimas. Tenemos que hacer mucho más visible este tema. Levantemos la cara, con dignidad en la mirada, denunciemos, el que la hace la paga. Activistas, legisladoras, representantes de la colectiva 50+1 en los estados. Una mancuerna muy poderosa, ser parte del Congreso, de los congresos, pero también de estas plataformas que están escuchando lo que le duele a las mujeres en las calles, lo que las mujeres con poder quieren compartir con las mujeres a las que buscan representar. Y en este engranaje de misiones y de desafíos tenemos también la voz de Teresa Ochoa, diputada federal por Movimiento Ciudadano, con experiencia en otras legislaturas. Ella es mexiquense, está representando a la colectiva 50+1 en Estado de México y nos habla para este podcast de Retrovisor Digital de la importancia de visibilizar la violencia que se da entre las mujeres en el Parlamento y cómo debe superarse esta situación cada vez más presente en México, con una agenda compartida desde la experiencia legislativa. ¿Qué importancia tiene un ejercicio como 50+1? En primer lugar, agruparnos a las mujeres en causas muy específicas, sobre todo causas que son en favor de las mujeres. Y el primer gran acierto o gran éxito que tuvimos como 50+1 fue el cabildeo que se estuvo haciendo con todos los coordinadores en el Senado de la República, con los coordinadores en la Cámara de Diputados, que fue cuando se declara el tema de la paridad. Entonces, esto viene a ser un triunfo que nos une y nos fortalece. Y luego de ahí ya viene la conformación de los diferentes capítulos. Hoy existe 50+1 en diferentes estados de la República. Yo soy del Estado de México y formo parte junto con Ana Lilia Herrera, que es la presidenta. Yo soy la vicepresidenta y además ya empieza a haber capítulos también internacionales. ¿Qué nos demuestra esto? Que la solidaridad, que las causas que nos unen no tienen fronteras, que siempre estaremos en favor uno de la paridad, del tema en contra de la violencia política, a favor de un 3 de 3, a favor de las causas que nos duelen a las mujeres. Hoy como nunca vemos pues feminicidios, violencia, no solo la violencia política, malas decisiones de parte del gobierno al desaparecer refugios, guarderías y una serie de prestaciones de las mujeres que fueron ganados a pulso, unas por las sindicalistas, otras por luchas, causas, y que no cejaremos en estar insistiendo en que se den todas esas oportunidades para las mujeres. Y en forma personal, puedo decirte que pues desde que empezó la legislatura,
una de las iniciativas que también he estado impulsando, pues precisamente es el tema de los refugios para las mujeres que sufren violencia. Tuve la oportunidad de visitar y de estar en este tipo de espacios y créeme que es la dignidad, sobre todo, la que se rescata y la que se trabaja para apoyar a mujeres que han sido violentadas, pero no solamente ellos, sino el daño que muchas veces existe para con sus hijos, que es lo más importante, una generación que puede tener otro tipo de consecuencias. Y lo mismo, también participé con la presentación de una iniciativa que ya pasó, que ya está en el Senado y que está por salir, para recordar y conmemorar el día 21 de noviembre como Día Nacional de la Niña Indígena. ¿Y qué es lo que me mueve principalmente para tener un día? Es hacerlas visibles desde chiquitas, porque me di cuenta que mientras son niñas, tienen de 3 a 5 años, las niñas son auténticas, las niñas no tienen límites, las niñas se expresan, dicen lo que sienten, lo que tocan. Conforme van creciendo, viene una carga social, viene una carga de comportamiento y una carga de limitación. Entonces, el día de mañana, no quieren expresarse, se limitan y todo, y salvo aquella que rompe barreras, que realmente ya hay algo de inquietud, de preparación, de liderazgo, son quienes pueden encabezar el día de mañana lo que son espacios de representación, a una presidencia municipal, a una regiduría, pero vemos también que en el camino sufren una gran carga de violencia y de violencia política, como es de la descalificación, como es el insulto, de la agresión, de la amenaza, de la intimidación. De entrada, el éxito de 50+1 ha sido porque ha logrado reunir talento, preparación, experiencia, conocimiento de los temas puntuales. Y no así, podría decirte con tristeza, que el ser mujer y estar en una legislatura de la paridad habla de que la gran mayoría de mis compañeras legisladoras tengan un compromiso con las demás mujeres. Y específicamente, perdón que lo diga tan abiertamente, pero pues de los grupos de Morena, de los grupos del PT, del grupo del Verde, que aunque coinciden con nosotros en algunos temas, desafortunadamente, a la hora que hay que votar por desaparecer una web, la votan. A la hora que hay que eliminar un fondo para niños con cáncer, lo votan. Que a la hora que hay que votar alguna... Y eso no te hace ser sorora con las causas de las mujeres. Y otra de las cosas, yo creo que esta legislatura, muchas veces el mandar a una mujer para agredir a otra mujer es una práctica que debemos de desterrar, sobre todo en el ejercicio legislativo. Hoy como nunca creo que la estridencia, el grito, el insulto, la descalificación abierta, en lugar del debate, de la propuesta, de la suma de voluntades, es lo que se ha alejado. Y te lo digo porque, pues bueno, fui legisladora en la 61ª legislatura y hoy vemos que a pesar de hacer avances, tenemos que insistir, tenemos que ser puntuales y yo creo que como nunca las mujeres debemos estar haciendo un llamado y levantando la voz para que las causas de las mujeres no se pierdan. Hoy tenemos la fuerza, hoy, vencer el silencio. Hemos compartido que una de las peculiaridades, la singularidad de la colectiva 50+1 es la pluralidad de los perfiles que reúne. Toca ahora conversar con la senadora por Morena, Rocío Abreu, una política con una amplia trayectoria de Campeche. Antes fue diputada federal por el PRI en la legislatura del Pacto por México y hoy al frente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta. Bienvenida, Rocío. Sin duda alguna, el colectivo 50+1 es un grupo sumamente importante para todas las mujeres en diferentes actividades, porque al final de cuentas se representa la voz de todas las mujeres en todas las etapas. Y lo más importante es no perder el objetivo, que es, independientemente de filiaciones políticas, independientemente
de principios en relación a la individualidad, no podemos perder de vista que el colectivo, su intención es tener la fuerza de las mujeres sin un matiz personal. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos luchado juntas, que hemos ido rompiendo los techos de cristal en relación a la segmentación que ha habido de las mujeres en trabajos, en posiciones, en sueldos, en acoso, en todo lo que nos ha golpeado, para poder ir rompiendo esos frenos, esos hitos que tenemos por el hecho simplemente de ser mujer. Hay que señalar la representatividad que tiene 50+1 a nivel nacional y a nivel de los estados. Sin duda alguna es una gran red de mujeres sumadas en todos los aspectos. Se platicaba tanto en los aspectos desde una ama de casa, desde una mujer policía, desde ingenieras en materia petrolera, legisladoras como diputadas, senadoras, secretarias, exsecretarias, mujeres empresarias, pequeñas empresarias. Eso nos da la oportunidad de poder tener un colectivo que tiene la voz de todas las mujeres representadas en diferentes actividades. Nos sentimos muy orgullosas de poder hacer eco y sororidad en relación a lo que tenemos que hacer, que es trabajar por una sociedad mucho más ecuánime, mucho más libre de violencia, que desgraciadamente es un fenómeno que estamos viviendo a nivel mundial, pero sobre todo en Latinoamérica, donde las mujeres hemos ido rompiendo los techos de cristal, ¿no? Bien lo comentabas, yo soy presidenta de la Comisión de Energía, soy la primera mujer que preside la Comisión de Energía en el Senado. Imagínate qué punto más estratégico para nuestro debate nacional, ¿no? Así es, hoy en día tú lo sabes que es uno de los temas más importantes de la agenda nacional. Y bueno, es increíble que por el sector energético, las mujeres casi estábamos vetadas, participábamos dentro de las comisiones, pero rara vez nos daban la oportunidad de poder ser secretarias de la comisión y mucho menos ser presidentas de comisión, ¿no? Entonces eso nos va aperturando cómo nos vamos sumando en cada uno de los colectivos estatales, cómo vamos haciendo voz de las situaciones que vivimos desde Chiapas hasta Baja California, y cómo esto nos permite defender causas en conjunto que son las causas de todas las mujeres. Con tu experiencia política, hoy que tenemos tantas mujeres en el Congreso, también presidiendo algunas de ellas comisiones estratégicas, y tú eres mucho de calle, tú conoces las realidades de tu estado, siempre nos contabas aquí en Cámara de Diputados lo que era la realidad de los pescadores, lo que era la realidad de los petroleros, lo que era la realidad de Campeche y de todos los que necesitan políticas públicas que nos pongan en el piso parejo. Frente a este conocimiento que tú tienes de la labor legislativa y el diagnóstico de la realidad nacional, ¿dónde pondrías las banderas, las causas y las reivindicaciones que ahora deberíamos empujar como integrantes de 50+1, pero también ustedes como protagonistas de este congreso que hoy es literalmente paritario en términos pues de presencia de mujeres? Sin duda alguna hemos ido avanzando muchísimo en el tema precisamente político, y eso nos da una doble responsabilidad. Primero porque lo hemos vivido en carne propia, lo que ha sido el acoso, lo que ha sido desplazarnos de los espacios, los fenómenos como el tema de las Juanitas, los fenómenos entrando en el Senado. Se intentó bajar a las mujeres en el estado de Chiapas hace 4 años, el fenómeno que ahora sí que hemos vivido a nivel nacional, y lo que yo he vivido en carne propia de haber sido secuestrada por el gobernador en ese tiempo, Alejandro Moreno, obligarme a bajarme del Senado para lo recuerdo. Su sobrino Cristian. Entonces eso lo vivimos todas las mujeres, lo vivimos desde la mujer que está en una empresa, desde la mujer que tiene un empleo y es acosada, el tema de acoso laboral, que es un tema, y el acoso sexual, que es otro tema, el tema de la violencia que hay contra las mujeres, ¿no? Yo le diría que es un bullying laboral, donde precisamente somos literal. Así es, somos excluidas de muchas áreas, y eso es un tema que tenemos que ir trabajando. Primero que nada, en oportunidades para las mujeres, en igualdad en relación a materia laboral.
Segundo, un tema sumamente importante que dentro del Senado yo lo he hecho, pero es la voz de todas las mujeres del colectivo, es que a trabajo igual, salario igual. Eso es un tema que tenemos que seguir trabajando y implementar. Solicité que se implementara una ley que precisamente obligue a la Secretaría del Trabajo a hacer una revisión en este sentido, ¿no? Fomentar estímulos a la contratación de mujeres. El tema es bien importante para el Senado, pero el tema de guarderías dentro de los espacios que nos permiten, pues va vinculado con el tema de lactancia, que tiene que ver con el cuidado de los hijos, pero también tiene que ver con poder generar ese vínculo que se necesita para los niños en el tema desde la leche materna para poder fortalecer defensas. También tenemos que ver el tema relacionado a la violencia de género, que hoy en día, te digo, es un cáncer que nos está trastocando en toda Latinoamérica. México está viviendo una situación muy complicada en ese sentido y no podemos voltear a un lado, tenemos que tomar la situación y trabajar en conjunto. El tema de los usos y costumbres, que también nosotros hemos trabajado en el Senado para prohibir los matrimonios infantiles, lo que hemos vivido en algunos estados, lamentablemente, como Oaxaca, como Chiapas. Urge, senadora. Sí, efectivamente, estamos trabajando en ello y esto también lo tenemos que hacer, digamos, réplica en los estados. Por eso es tan importante que las leyes que nosotros marcamos dentro del ámbito federal sea compartida con los colectivos a nivel estatales y locales, para que se haga, no sea una ley muerta, no sea una ley que esté en el aire, sino se exija la aplicación de la misma, ¿no? Y generar un compromiso que también las mujeres estamos obligadas a ayudar a las mujeres. Que no se nos olvide y que no se les olvide a las que llegan, ¿no, senadora? Es correcto, eso es un tema que tiene que haber una alianza en eso. Tenemos también los problemas de las pensiones alimenticias, es todo un tema en relación a las madres de familia que sacan adelante a los hijos, y también tenemos, tú lo sabes, una lista de deudores alimentarios terrible y tenemos que tomar acciones pertinentes en ese sentido. Al igual que María Elena Orantes, Angélica de la Peña, Diva Gaztelu, ex senadora, ex diputada, es el líder de las mujeres del PRI, política sinaloense, es protagonista indispensable para entender la revolución paritaria de las mexicanas. Fue ella, siendo senadora, quien consiguió el sí del entonces presidente Enrique Peña Nieto a los cambios constitucionales que introducirían por primera vez en nuestra Carta Magna el principio de paridad. Estamos hablando de 2014. ¿Cómo lo logró y cómo observa hoy lo que se ha cosechado, pero también los rezagos? Adelante, Diva, es tu turno. Primero hay que reconocer la visión de María Elena Orantes, que empezamos 6 mujeres en la cocina de su casa con una idea de que no se oyen las voces, nadie defiende, nadie dice que estamos mal, seguimos siendo estadística, y ella tuvo la visión y nos empezamos a reunir y a crecer y a crecer y a crecer y a dar resultados, porque eso es lo importante. El colectivo 50+1 es una red efectiva, asertiva, que da buenas cuentas, que eso es lo importante. No es un club social donde se agrupan mujeres para tomarse selfie, es un grupo de mujeres pensantes que lucha de lado a lado del país y fuera de él, porque las mujeres vivamos en paz. ¿Cómo arquitecta de esta democracia entre los géneros, de la democracia paritaria, digo yo, cuál es tu balance de cómo vamos, y en ese sentido, qué ha hecho y qué está haciendo y qué visibiliza el colectivo 50+1 para ser sustantivas? Porque ustedes son magistradas, consejeras, ministras, o sea, hay políticas, hay empresarias, hay activistas, están las artistas, estamos las periodistas. Entonces es un colectivo potencialmente muy poderoso, pero también son los diques
y los techos y los pisos son resbalosos y los techos son de cristal. De cemento. De cemento. O sea, si fuera de cristal, yo creo que de un cabezazo pudiéramos hacer algo, pero le han puesto varilla reforzada y cemento. Realmente hoy hay una gran lucha por el poder y te agradezco mucho tus palabras, pero el 2014 no está tan lejos, cuando conseguimos la paridad constitucional. 2019 en la letra paridad total, pero estaban alegando después los que habían votado a favor, que es el Senado de la República, que no, para gobernadoras no era. O sea, era, perdón la expresión, chistoso ver que votas y le pones total y resulta que no era total. Pero ¿qué veo yo en la paridad? La paridad ha sido un buen vehículo para poder entrar a la participación política realmente, porque el derecho al voto solamente nos daba el derecho material de votar por alguien, pero no votaban por nosotros. Pero realmente la paridad en sí sola no es suficiente. La hemos tenido que blindar con el tema de violencia política, pero no ha sido suficiente porque ves candidatas asesinadas en plena campaña, ves candidatas levantadas, partidos que no corresponden, que sustituyen diciendo registro hombres, pero se sienten mujeres. O sea, burdamente la paridad ha querido sacarle la vuelta para seguir ostentando el poder. ¿Qué falta por hacer? Que la paridad no sea numérica solamente. Hoy presumimos que hay 251 diputadas y no tenemos un presupuesto con perspectiva de género. Es increíble. Yo creo que hay que recordarle a las diputadas que su presencia ahí, alguien las pondría en una lista, las mandó a competir, pero es producto de una lucha de la más vieja de todas las luchas de los derechos, bimilenaria, y que la presencia ahí requiere de que su voz se escuche y que se defienda. Pongo, por ejemplo, el presupuesto, pero también hoy hay presidentas municipales que los que gobiernan son sus maridos, o gobernadoras que realmente atrás de ellas hay otros poderes que realmente ostentan el poder. ¿Qué queremos con la paridad? Completita, número y decisión y poder. Eso es lo que falta. Diva Gastelum se encuentra desde la fundación de 50+1 y ha sido autora intelectual, arquitecta, diseñadora, orfebre también de varias de sus campañas. Una de ellas fue la de que el cubrebocas no podía silenciarnos y había que denunciar las violencias que las mujeres estaban viviendo en los días más terribles de la pandemia del COVID. Hoy también ha sido artífice fundamental de vencer el silencio. ¿Por qué esta estrategia y qué busca vencer el silencio? Yo agradezco mucho al gobierno de Coahuila su generosidad también para que esto se diera a Luli Quintero, que es presidenta del colectivo de ese estado. Y hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tomarla como lo hicimos con el cubrebocas y reproducirla, que se vuelva una rutina el repetir que no se va a permitir ni acoso ni violencia, que las mujeres queremos vivir en paz, que lo que hoy queremos es suelo parejo, que hoy queremos que las niñas que vienen atrás, las jóvenes, tengan otras posibilidades. Realmente la canción es un himno hermoso que nos invita a no callarnos, a denunciar, pero no es una responsabilidad de la víctima solamente, es una corresponsabilidad social. Le toca a la autoridad, le toca al colectivo, sí, por eso le toca a la familia. Te toca. Sí, o sea, el te toca no es para la víctima solamente, porque la víctima, ¿qué tanto puedo hacer? Puede denunciar, pero todo lo que hay alrededor nos toca hacer justicia en contra de la violencia de género. Además de la violencia política de género, de lo que es el gozo de la destrucción de la otra, propio del patriarcado y de una competencia entre mujeres que se ha perpetuado de manera milenaria, es importante hablar de estas rencillas, de esta cotidianidad que impide la solidaridad, la sororidad, la capacidad de las mujeres de colocarse por encima de una competencia que milita en nuestra contra. ¿Quién mejor que Diva Gastelum para abordar este tema difícil, duro, rudo, pero real? Y un asunto al que le debemos poner cara
y del que debemos ser capaces de hablar para superarlo. ¿Por qué, Diva? ¿Por qué seguimos compitiendo? Primero hay que aceptar que hay violencia entre nosotros. Nos da pena decirlo, pero es un tema de condición humana. No es un tema solamente de que si eres hombre o mujer. La condición humana pues genera envidias, intriga, soberbia, todas estas partes que no son tan positivas en el ser humano, que lo desgastan, que no produce él ni deja producir. Tenemos que aceptar lo que existe. Lo que tenemos que desterrar es que nos usen. Es bien fácil esconderse en la sombra de una mujer para violentar a otras mujeres. Y no voy a poner el ejemplo que está en el ambiente. Voy a poner un ejemplo. Es bien fácil que un hombre se acerque entre dos amigas que se llevan muy bien, que son muy solidarias, que son muy afines, y media solamente un comentario. Oye, fíjate que fulana de tal, tu amiga, ni mueve la boca, nomás hace contra ti. No necesita decir más. Inmediatamente nosotras echamos a andar la maquinaria y decimos, sí, yo ya la había notado, solamente me usas. O sea, ese vehículo que ellos usan para acabarnos a nosotras, tiene que alertarnos. ¿Cómo te has sostenido por mucho tiempo en un medio tan complicado, tan más complicado que la política? Ivonne Melgar es Ivonne Melgar. Entonces, ese tema debe dejarnos debemos de entender que la inteligencia colectiva es bien buena. Las individualidades dan trofeos a las personas, pero las inteligencias colectivas dan victorias. Y nosotros necesitamos una gran victoria por nuestra vida, por nuestro desarrollo. Y no podemos solas. Necesitamos también a los hombres. Pero ¿saben qué? Aquí con las mujeres podemos construir, ya sé que hay gente que le molesta el término sororidad, por de dónde viene. Quizá no sea el término. Hay que llevarnos en paz las mujeres. Si les molesta, hay que llevarnos en paz. Dejar de competir entre nosotras. Si hay una mujer tan posicionada en un estado para ser gobernadora, tú aporta tu granito de arena. No estés viendo desde lejos cómo se la acaban. Yo lo viví. Cómo le inventan para que no llegue. Y disfrutan las mujeres de que le vaya mal. Ese tema no nos sirve, porque entonces llegamos menos. Y lo que queremos es que lleguemos todas. No que lleguen unas y otras no. Todas lleguen. Indígenas, adultas mayores, las jóvenes. Todas debemos de llegar. Pues creo que esos 3 pasos que he marcado, que no los tengo en mi cabeza, me gusta. Son bien importantes para nosotras terminar. Acepta que hay violencia entre nosotras, es verdad, pero hay violencia entre ellos también. Si no, Luis Donaldo Colosio no estuviera muerto. 50+1. Estuvo de callar, hasta de aguantar. Acosos, violencia deben terminar. Somos mujeres valientes, unidas, más fuertes a vivir y seguir contracorriente, castigo al abuso. Hasta aquí, Retrovisor Digital, hoy dedicado a una de las redes más importantes en México, en un momento en el que las mujeres se organizan para hacer magia, para cantar, para construir diques contra la violencia, para construir igualdad, para apapacharse, para quejarse, para visibilizar el machismo y la misoginia, para construir una respuesta ante la desigualdad estructural. Una participación de mujeres, una red de redes de lo que yo denomino la revolución silenciosa de México, la revolución de las mujeres. 50+1. Esto fue Retrovisor Digital, un podcast con Ivonne Melgar.